Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de agosto del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parece el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El día y la hora. ¿Para qué quieres saber el día y la hora? Basta con que lo sepa Dios, solamente Él lo sabe. Y Él ha fijado un día para juzgar al mundo, y lo hará por medio de un santo varón, como nos dice San Pablo en Atenas, al cual garantizó por haber resucitado de entre los muertos. Con justo juicio vendrá el Señor a juzgar todo aquello que hemos hecho en función del cristianismo que proclamamos. ¿Lo vivimos realmente? ¿Lo encarnamos realmente? ¿O lo nuestro es simplemente una posición discursiva? Sí, nos llenamos la boca hablando mucho del Evangelio, citamos muchos versículos, sí, a lo mejor como hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, utilizando la escritura sagrada, bueno, juzgaban al otro. ¿Esa tiene que ser la actitud cristiana? En absoluto. La actitud cristiana tiene que ser la de aquel que pone su vida al servicio de los demás. Recordemos siempre estas palabras de Jesús. No hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida en defensa del otro. Pone su vida al servicio de los otros. Servir, no buscar ser servidos. Hermanos, esta sería la conducta cristiana de aquel que cuida verdaderamente y que está pendiente de la unción que recibe por parte de Dios. Usted ha recibido el Espíritu Santo. Usted ha recibido una luz diferente, que es la luz que ilumina su conciencia e ilumina su andar en este mundo, su caminar, su testimonio cristiano. Ahora, usted es fiel a esa luz que lo guía, a ese pastor que lo va guiando por el camino de la verdadera vida. Bueno, en esto consiste, ¿no? En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, nos dice San Pablo. Y efectivamente es así.
Fíjese, el que permanezca hasta el fin, fiel a la palabra que ha recibido por parte de Dios y a la unción que ha recibido de parte del Espíritu de Dios, el que permanece fiel, ese alcanzará la salvación, alcanzará la verdadera identidad cristiana. No sirve con que usted esté impacientándose. Muchas personas lo hacen, sí, lamentablemente, sea por error, sea por cierta imprudencia, no, que muchas veces están especulando a propósito de cifras, que están, bueno, sí, controlando de una manera más humana que revelada, y bueno, y piensan que en tal o cual momento puede venir el Señor a juzgar de todas las cosas, a juzgarnos a todos nosotros. El Señor va a venir en el tiempo que tiene que venir. No es a nosotros a quien nos ha dado el poder de compartir el día de su venida. El día y la hora claro, solamente el Padre lo conoce. Pero nosotros tenemos que ser testigos de estas cosas. Los cristianos tenemos que ser testigos, dar testimonio del Espíritu de Dios en nosotros, de Dios que nos habita, de que verdaderamente somos portadores de esa palabra santa. Portadores, obradores, no solamente meros repetidores. Y entonces, despreocúpese. No se esté acordando a cada rato del día en que viene el Señor, y mucho menos esté amenazando, controlando conductas ajenas y diciendo que el Señor pronto viene y ha de juzgarnos a todos. Sí, no le quepa la menor duda que el Señor ha de juzgar, pero con justicia, con la santa justicia de la que solamente Él dispone. Y cuando venga lo hará de esa manera. Pero el juicio no nos pertenece a nosotros nos pertenece el ser obedientes, la obediencia, virtud cristiana, aquellas cosas que recibimos del Señor, a guardar esa conducta que en nosotros marca un andar en este mundo que es diferente y que es ejemplo, y seguramente muy buen ejemplo para todo aquel que lo sigue, para todo aquel que ve la manera de transitar cristiana que tenemos los cristianos en este mundo, y que tiene que estar siempre en concordancia con la palabra que proclamamos. La palabra que proclamamos es la palabra del Evangelio, la palabra de la justicia, la palabra que recibimos del Señor, Dios en nosotros. Esa es la palabra, esa palabra que nos santifica, esa palabra que tenemos que encarnar para ser verdaderos testigos y modelos de la vida. Cuando el Señor venga a juzgar de todas estas cosas, será como en este ejemplo que nos pone aquí el Señor. Fíjese, las vírgenes prudentes y las otras las vírgenes necias. Las prudentes, ¿qué hacen? Y tienen sus lámparas encendidas. La luz del Espíritu está siempre encendida, está siempre iluminando nuestro andar, nuestro ser en este mundo. Las necias no. Se olvidan, quizá hayan recibido esta promesa como una cosa que, bueno, habría que cuidar en determinados tiempos y en otros no, pero no tienen la prudencia suficiente. Fíjese otra vez, prudencia. ¿Cuántas veces tenemos que caer en la mención de virtudes que son muy cristianas? Obediencia, prudencia, justicia, todo aquello que solamente de Dios procede y que nosotros tienen que ser las señales manifiestas de que nuestra conducta sigue ese sendero. Entonces cuando venga el Señor, igual que a las vírgenes prudentes, nos encontrará despiertos, bien despiertos, para seguirlo a donde quiera que sea, para realmente unirnos definitivamente al Señor de la vida. Conducta cristiana, hermanos. En el tiempo del apóstol Pedro, por ejemplo, de San Pedro, claro, ahí lo comenta el apóstol, ¿no?, en una de sus epístolas. Sí, en el primer siglo apostólico, muchos podríamos decir, se burlaban
¿A dónde está la señal de su venida?, decían. Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todo es igual que ahora. Nada ha cambiado. ¿Y cuándo viene el Señor de ustedes? Parecía que el Señor no venía. Parecía. Pero el Señor está viniendo. No lo olvide. El Señor viene, el Señor ha de venir, el Señor está viniendo. Nunca deja de venir, nunca deja de estar con aquellos que realmente cuidan esa conducta que Él nos ha trazado. Es trabajo del Señor en nosotros, sin el cual nosotros no seríamos aquello que el Señor quiere sacar de nosotros. Verdaderos modelos para la unidad, verdadera iglesia suya, hermanos y hermanas, cuerpo de Cristo, como debe ser por otra parte. Bueno, claro, lo que pasa es que Dios, como dice Pedro en esta de sus cartas, que comenta, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Entonces nos da un tiempo, y un tiempo que a algunos les puede parecer prolongado y a otros no tanto, pero es el tiempo que solamente administra Dios. El tiempo que tiene una sabia administración por parte del Dios de la vida. El tiempo que es nuestro tiempo también. No quiera ponerle horarios a Dios, No apresure el almanaque para que el Señor venga. El Señor sabe cuándo tiene que venir. Y el Señor sabe cuándo va a llegar y sabe cuándo. A usted, a quien lo tiene vigilando siempre y cuidándolo por otra parte. No vigilándolo para juzgarlo, sino para que usted no se descuide, no tropiece, no caiga. Bueno, el Señor siempre mira por nuestra propia seguridad. Y en eso podemos estar muy tranquilos, muy confiados, porque esto es de fe precisamente en el Señor de la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor y que bien tú comentabas, ¿no? Que hay que estar preparados. Y estar preparados es difícil, es diferente a estar angustiados. La preparación para ir a la presencia del Señor, todos y cada uno de nosotros la podemos hacer con esas pequeñas obras cotidianas de todos los días. El Señor nos pide amarle a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y también nos dice, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y quizás en algún detalle, en algún estrechar las manos, en alguna palabra de aliento, estemos ayudando al que está a nuestro lado. Estemos manifestando el amor para que esa persona que esté cerca de nosotros tenga paz, tenga esa paz que solo el Señor puede dar. Necesitamos tener los ojos, el corazón abiertos para ser como esas vírgenes prudentes que estaban preparadas. Tenemos que estar preparados para cuando llegue el Señor. Efectivamente, Patricia, estar preparados en el buen sentido, atentos. Bueno, si uno utilizara un verbo para sintetizarlo todo, tendría que decir, tenemos que estar amando, porque en realidad es la manera de vivir, estar viviendo. El Señor de la vida viene porque ha colocado en nosotros esa vida que es permanente, eterna, definitiva. Y quiere vernos en esa situación, en ese estado. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas.
Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de vida, tu espíritu de paz y amor. Tu espíritu, Señor, que en nosotros nos mantiene iluminados, vivificados, todo el tiempo que permanecemos en este tiempo y en este cuerpo. Tú vendrás a buscarnos, Señor, para darnos finalmente el recreo definitivo que es la vida eterna y paradisíaca. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.